Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Buenos días. No estamos en el presente, ya estamos en el futuro, ¿sí sabía? No sé si lo asimila a su mente, pero ya estamos en el futuro. Porque cuando usted y yo seguimos esperando el futuro, puede ser tarde. Entonces lo invito para que usted una vez más sepa y entienda que lo que usted está pensando hacer para Dios lo haga de una vez, porque después puede ser tarde. Uno dice: voy a esperar el futuro a ver qué viene, voy a esperar el futuro. Pero hay una enseñanza de un pastor que es un maestro. Él es una persona judío mesiánico, convertido a Cristo, y él tituló una enseñanza. Él es un escatólogo y dijo: la enseñanza se llama "Se los advertí". Se los advertí. Entonces ya estamos advertidos, ya sabemos lo que está sucediendo, ya sabemos. No es tiempo de pronto de decir, bueno, voy a esperar un día más. Es tiempo de organizar la casa, de organizar las cosas. Por ejemplo, algo de lo que me inquietaba esta semana, que los huracanes ya no tienen categoría 5, que ahora le añadieron un número, categoría 6, porque no se imaginaron lo fuerte de Milton. Y dicen los estudios, porque para poderle decir a usted tengo que estudiar, dice que posiblemente van a venir más fuertes y más fuertes en zonas de Estados Unidos y de Centroamérica donde nunca se imaginaron que pasaría. Los polos, una vez miraba esta semana, en solo 6 meses sucedió lo que estaban esperando que sucediera en 7 años, y sucedió en 6 meses. Entonces ya estamos en el futuro. ¿Y eso qué significa? Significa que es tiempo de decidirse por Dios. Es tiempo de decidirse por Dios. Es tiempo de decidir caminar con Él. Es tiempo de mirar al cielo y de adorarlo a Él. Para que sepa la parte geopolítica, estoy orando para traerles otra enseñanza de lo que está sucediendo con lo nuevo que está pasando. Por ejemplo, usted dirá, bueno, porque alguien me dijo, ¿por qué Estados Unidos tiene que defender a Israel? Bíblicamente tiene un sustento, pero lo vamos a hacer políticamente. Resulta que Israel es la única entrada al Medio Oriente. Si los árabes tomaran control de Israel, Medio Oriente quedaba hermético y no podían entrar. Entonces a ellos les conviene Israel para tener bases para cualquier guerra. Hay que tener bases. Por eso Estados Unidos siempre va a defender a Israel. Y dice el libro de Zacarías que esta guerra va a dejar solo la tercera parte de Israel. O sea, si son 1.000.000, van a quedar vivos 333.000 nomás. Los demás van a morir. Pero Israel siempre va a ganar, porque en Israel es donde se cumplen las promesas. Todas las promesas están puestas sobre Jerusalén y sobre Israel. Y donde destruyeran Israel y tomara posesión los árabes, las promesas no se cumplirían. Entonces Israel va a sostenerse. ¿Qué significa? Las promesas de Dios se cumplen. El propósito de Dios se cumple. Y hoy les voy a hablar lo que Dios hace, sí tiene sentido. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque estamos caminando en un futuro, Señor, que ya nos habías advertido. Estamos caminando en un futuro, Señor, donde nuestra mente no lo quería asimilar, pero te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, que solo de tu mano las cosas serán más suaves y más ligeras, como dice tu palabra. El yugo será suave y ligero contigo. Enséñanos a tener una relación contigo y a practicar lo que sabemos, Señor. Gracias por cada retiro de jóvenes, de hombres, esos desayunos, por la velada de hombres este viernes a las 9 de la noche. Gracias por los discipulados, por el ayuno de los 3 días. Gracias por los grupos familiares. Señor, gracias. Estamos haciendo lo que tú nos has dicho, Señor. Ya la gente va a llegar. Tú los vas a traer del norte, del sur, del oriente, del occidente. Pero sobre todo, Señor, que haya salvación, que haya convicción de tu palabra,
que tú y yo, Señor, que esta iglesia podamos seguir adelante caminando en tu palabra. Saca lo oculto y lo escondido, Señor. Ninguna obra de tinieblas prosperará contra lo que tú empezaste, y esta iglesia es tuya. Nada ni nadie nos podrá dañar, porque los propósitos se cumplirán por encima de cualquier circunstancia. Gracias por los milagros que harás esta mañana, por la restauración y por hacer cosas sobrenaturales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Levante un aplauso al Rey. Amén, amén. Dígale al que está a su lado: yo vine a escuchar la palabra. Así es de que no me hable. Venimos a escuchar la palabra. La palabra da vida, ¿sabe? Muchos se sienten orgullosos porque saben y conocen algo de la Biblia. Entonces eso genera orgullo para muchos. Otros no conocen tanta Biblia y se sienten felices y orgullosos porque experimentan el poder de Dios. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener el conocimiento o experimentar el poder de Dios? Son las dos cosas, pero es mejor experimentar el poder de Dios. ¿Sabe por qué Dios dio esta cartilla? Para que usted experimente el poder de Dios. Porque donde hay dos o más en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy. Es una cartilla evangelística, usted la compra, la lee y usted dice: ¿a quién se la enseño? Porque estamos en el futuro. Estamos ya en el futuro. Usted no puede seguir esperando: voy a esperar un tiempo más. No, ya no hay tiempo de esperar. La Biblia dice que el día y la hora de la venida de Jesús en el cielo, que es el rapto, nadie lo sabe. El día y la hora. O sea, no saben si es lunes o sábado o domingo o diciembre o mayo o junio. Pero el tiempo sí se siente. Y dice la Biblia que la higuera, cuando viene el verano, brota hojas. O sea que ya sabemos que Jesús está pronto por venir en las nubes. Si usted lo quiere entender, qué bueno. Si usted quiere entender que vendrá juicio de las naciones, juicio por no creer en Jesucristo, pero vendrá juicio. Al que no cree vendrá juicio. Se le está yendo mal, le irá 1000 veces peor, porque no está creyendo. Entonces la mente no quiere aceptar esa verdad. Dice: ¿y cuándo y por qué? Pero ahí están las señales. Entonces lo mejor que usted puede hacer es tomar decisiones, bajar la guardia. Muchos quitar su religión y tener una relación con Él, y eso es lo que les va a ayudar. Entonces muchos son orgullosos porque saben Biblia o porque llevan años, pero otros somos felices porque experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas. Uno se pone feliz cuando habla con las personas y cuando hay un don. ¿Sabe que usted tiene mínimo un don? Hay un don que está en usted. Entonces, por ejemplo, yo tengo el denuedo para predicar. Cuando yo le predico, eso es un don, es un denuedo. A mí me lo dio Dios porque yo no sabía. Hay dones. Estaba hablando en consejerías esta semana y con 2 o 3 personas fluía el don de palabra de ciencia y de conocimiento. El Señor me decía: dígale tal cosa. Yo le decía tal cosa y esa persona me decía: gracias. Otro me dijo: gracias. Me dijo: gracias. Eso pasa en consejerías. Decía: gracias. ¿Por qué? Porque los dones, cuando usted ora por alguien y se sana, usted dice: ay, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de consejería. Ay, a mi Dios me muestra cosas. Entonces eso hace que usted no se devuelva. Pero cuando usted solamente asiste con conocimiento, fácilmente usted un domingo lo cambia por ver el Chavo a las 9 de la mañana, porque volvió el Chavo, ¿sí sabía? Entonces fácilmente lo cambia por el Chavo, porque no ha comprendido. Pero el que entendió dice: no, primero Dios, primero está el Señor, los tiempos están ya encima. Entonces nadie sabe el día ni la hora. Ningún pastor se atreve a decir el día y la hora. En algún momento un predicador dijo un día y la hora y pidió perdón porque dijo: sí, está bien. Muchos pastores lo corrigieron, pero después de analizar y escuchar a otros pastores y uno mismo, yo mismo tengo mi criterio, porque yo oro y ayuno y busco, y uno se pone a mirar, esto no está a más de 2 décadas. Si usted se pone a analizar la situación climática, cada día va a ser más difícil, más y más y más y más y más. Que van a cortar el gas, que van a racionar la luz, que no hay agua, y más y más y más. O sea que no hay un futuro. El futuro es hoy.
y hoy tiene que tomar decisiones. O Cristo, o sigue llevando la carga pesada y esperando el juicio de las naciones. Pero si usted toma la decisión, mientras Jesús viene en las nubes y nos lleva, le va a dar fuerzas para soportar. El Espíritu Santo lo va a ayudar para seguir adelante. O si no, todo seguirá siendo difícil. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 9, voy a tocar 4 historias diferentes. Lo que Dios hace sí tiene sentido, porque muchas personas dicen, pero yo no entiendo cómo va a tener sentido si yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, ¿cómo me va a pasar eso a mí? En la Nueva Traducción Viviente, está en la pantalla, aquí vamos a ver cómo Dios hace algo tan bonito en la vida de Saúl. Y dice, Saúl conoce a Samuel. Samuel era un profeta y Saúl era el futuro rey de Israel. Dice, había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. ¿Sí me entendió? Bueno, entonces sigamos. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas les llegaban a los hombros. Mire la pinta. Cierto día los burros de Cis se extraviaron y él le dijo a Saúl, lleva a un siervo contigo y ve a buscar los burros. Así que Saúl tomó a un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Salisa, por el área de Salín y por toda la tierra de Benjamín. Pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Finalmente entraron a la región de Suf y Saúl le dijo a su siervo, volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros. Pero el siervo dijo, se me ocurre algo. En esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo. Tal vez pueda decirnos algo. No era un adivino, era un profeta. Samuel. El profeta es el que habla de parte de Dios. El profeta es el que Dios le muestra cosas. Entonces le dijo el siervo, no nos rindamos. Vamos al profeta, busquemos lo que él puede preguntarle a Dios y Dios nos puede decir dónde está. Dice Primera de Samuel capítulo 10, versículo 1 y 2. Entonces se fueron donde el profeta. Entonces Samuel, el profeta, ya llegaron donde el profeta, llegaron a la casa, se quedó esa noche en la casa Saúl y el siervo, y al otro día se levantó Samuel, mandó llamar a Saúl y le dijo al siervo que se fuera adelante. Entonces el profeta, que es Samuel, llamó a Saúl y le dijo, entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes Israel, su posesión más preciada. ¿Sabe qué hace el aceite? Unge. Unge significa separa. Cuando una persona es ungida, es separada. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted es separado de este mundo. Las personas que tenemos el Espíritu Santo no amamos este mundo. No nos derretimos por este mundo. No nos estresa tener el último iPhone. No nos estresa viajar o tener. Sí anhelamos, queremos, pero no nos estresa este mundo. Porque tenemos el Espíritu Santo. Si necesitamos, si anhelamos, si toca trabajar, tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que ser el mejor, todo eso sí. Pero aquí el Señor, Samuel llamó a Saúl y le derramó aceite, así se ungían a las personas. Y le decía, estás separado y estás llamado para ser el rey de Israel. Al comienzo, cuando se perdieron los burros y él terminó siendo ungido como rey, uno dice, pero eso, ¿qué sentido tiene? Sí tiene sentido. Haberse perdido los burros tiene sentido, porque donde no se pierdan los burros, Saúl no va a buscar la presencia de Dios. Donde los burros no se pierdan, él no va donde el profeta. O sea que Dios va a permitir cosas en su vida que usted no entiende y que para usted no tienen sentido, pero que para Dios sí tiene sentido. Donde no se pierdan los burros, Saúl no había sido llamado. Donde a usted no le pase lo que le pasa, no entendería. Donde Saúl no vaya por su papá que lo mandó a buscar los burros, no termina buscando a Dios, porque el típico, el simbolismo aquí de buscar al profeta es ir a la presencia de Dios.
Cuando hay cosas que usted no entiende, usted va a la presencia de Dios. Dijo alguien esta semana, y es verdad, uno tiene que tener problemas para buscar a Dios, y es verdad. Si usted no tiene dificultades, no buscaría a Dios, porque por naturaleza uno no busca a Dios. La naturaleza de nosotros es hacer lo malo. Eso está en nosotros. Robar, mentir, adulterar, deseo de pecar, eso está en nosotros. Esa es la naturaleza. En nuestra naturaleza no está buscar a Dios, porque donde estuviera buscar a Dios, pues muy chévere, yo decido buscarlo hoy y mañana no. No, es Dios por medio de su Espíritu quien nos llama. O sea que Él es el que lo está trayendo a usted cada domingo. Él es el que lo está a usted rearguyendo que venga, porque usted está con problemas. De pronto no se le han perdido los burros, pero se le perdieron las riendas de la casa. Se le perdieron las riendas del trabajo. Se le perdieron las riendas de su profesión, de su empresa. Se le perdieron las riendas de su relación tóxica. Se le perdieron las riendas. Y usted dice, la única es Dios. Eso le pasó a Saúl. O sea que lo que a usted y a mí nos pasa con Dios sí tiene sentido. Dios sí lo permite. Y Él lo va a permitir, porque lo está buscando. Nos pasan situaciones que no entendemos, y solo en el tiempo de Dios vamos a ver respuestas. Solo después de unos días largos, Saúl entendió que los burros se le habían perdido, pero era porque Dios lo estaba llamando. Hay cosas que usted no va a entender hoy, ni mañana, ni en 6 meses, por ahí en 4 años, 5 años, otro en 8 años, 6 años. Dice, ya entendí por qué pasó esto. Cuando perdemos un ser querido, uno dice, ya entendí por qué. Ya entendí por qué me pasó esto, pero van a pasar los años, porque si se hubiera quedado, había sufrido. Mire la situación que está pasando. Ya entendí por qué los jóvenes no quieren tener hijos, porque con esta situación dicen, no, pero es que con esta situación, tanto virus, tanta cosa, no, qué estrés. Gloria a Dios por los que están embarazadas, las bendecimos. Sé que van a dar buen fruto en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Ya entendimos por qué el amor de los hombres se está enfriando, porque la gente todo el tiempo está proyectada a lo suyo. Por eso dice Isaías 55, 8 al 11. Isaías 55, 8 al 11. Dice, porque los pensamientos de Dios son más altos, porque los planes de Dios son más altos, porque lo que Dios planeó para mí es más alto. Entonces Saúl no entendería si lo hubieran llamado. Él no hubiera ido a buscar a Dios si le hubieran dicho, Saúl, por favor váyase por favor hasta Medellín, y allá está un profeta y allá lo van a ungir. No, gracias, sí, no creería. Le tocó ir a la brava. Dios tuvo que refundir los burros. O sea que Dios tiene a veces que refundir su vida para que mire al cielo. Cuando usted se sienta su vida refundida, es porque Dios lo está permitiendo para que sea sincero con Dios. Sincero es sin doblez. Eso significa sincero. Porque yo les enseñé ya 1 o 2 veces, les he dicho que los museos de cera es porque es doblez, es el doble de la otra persona. Y sincera es que no es el doble, sino la persona que es. O sea que el Señor nos llama hoy a ser sinceros, sin doblez. Buscar a Dios sin doblez. Buscar a Dios de corazón, al Dios que está escrito y al Dios que estamos escuchando. A lo que está sucediendo hay que buscarlo. Y eso va a ser más fácil. Los jóvenes de hoy en día hay todavía propósito para ustedes. Hay muchas cosas para ustedes, pero les tienen que pasar cosas para que entiendan. Porque las personas cuando se van a vivir solas desarrollan un carácter, responsabilidad, criterio, disciplina. ¿Por qué lo desarrollan? Por eso a veces las situaciones difíciles tienen que pasar por nuestras vidas, y damos gracias a Dios por ellas, porque desarrollamos criterio, carácter, responsabilidad, habilidades. Pero cuando nos lo han dado todo, cuando nos lo dan todo, desarrollamos es un adormecimiento. Pero cuando usted va más allá y dice, me tocó solo, me tocó sola, usted crece. Así es de que las cosas que Dios permite sí tienen sentido. Si usted está pasando algo difícil, es porque Dios quiere que crezca. ¿Está entendiendo? Den un aplauso al Señor entonces.
Como la pregunta que hicieron aquí en el evento de apologética. ¿Yo puedo razonar a Dios? No. No, porque mi perspectiva humana no me deja razonar la perspectiva divina de Dios, porque Dios tiene cosas que yo no voy a entender. La segunda historia está en el libro de Lucas, capítulo 5. O sea, voy a hablar de Pablo, de Hechos, voy a terminar Hechos hoy y el otro domingo terminamos Hechos. Solo que estoy dando la introducción. Lucas 5, 12, 13. Lo que Dios hace sí tiene sentido. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro a tierra y le suplicó que le sanara. Señor, le dijo, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Jesús lo tocó cuando todos lo aborrecían. Por eso ahí dice lo tocó, porque un leproso no se podía tocar, porque era inmundo. Dice, y Jesús lo tocó. Jesús pasa las reglas, no los mandamientos. Él pasa las reglas de que no lo toquen. Dijo Jesús, yo soy todopoderoso, yo lo puedo hacer todo. Entonces Jesús pasa esas reglas. Dice, su mano fue al encuentro del que cualquier otro se habría alejado. O sea que Jesús fue y lo tocó cuando nadie lo quería tocar. Jesús fue y lo llamó cuando todo el mundo lo aborrecía. Cuando usted se siente aborrecido, odiado, que nadie lo quiere, que nadie lo aprecia, que ha tenido una vida difícil, que le ha tocado duro, es cuando Jesús viene y dice, yo estoy aquí para ti, yo estoy para ayudarte. Esta semana en alguien estábamos orando y el Señor me ponía una palabra para alguien. Y Dios le decía a esa persona, tú no puedes seguir los parámetros de tu papá, porque seguramente eso está dentro de ti, y por eso es que te ha costado tomar decisiones en la vida, porque el patrón de tu papá, lo que tú veías, no era sano. Entonces, desarrollando, eso es un don, dice, y Dios me mostró eso para decirle a esa persona. Me mostró otra cosa en otra consejería para otra persona, decirle, tú tienes que salir de tu casa porque no vas a crecer. Y decía esa persona, sí, Dios ya me lo había dicho. Entonces hay que entender que Dios siempre tiene un propósito doble en cualquier cosa. Siempre hay algo doble. Aquí hay un doble milagro. El Señor lo sanó de la lepra y lo reincorporó a la sociedad. No un solo milagro, hubo dos. Lo sanó de la lepra y lo reincorporó a la sociedad. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que usted tenga identidad. Eso se llama identidad. Que usted sepa que usted es un hijo de Dios. No solo el milagro de la lepra, sino que usted es hijo. Y como hijo debe sentirse, y como hijo debe caminar. Y usted no puede dejar que el enemigo le traiga pensamientos a su mente, porque le va a traer, usted no puede, usted es incapaz, es que como su papá no pudo, su mamá no pudo, es que como ellos fracasaron, ustedes van a fracasar. Cuando usted viene a Cristo, usted tiene una identidad nueva. Usted no puede tener el miedo de que le va a pasar lo mismo, porque con Cristo las cosas son nuevas. Entonces el doble milagro está, lo sanó de lepra y lo reincorporó a la sociedad y le dio identidad. Entonces ahí vemos que sí tiene sentido que lo hubiera tocado. Lo tocó porque venció las reglas, que para muchos era, no toquen a los leprosos porque se contaminan. No pasa nada. En el COVID vi un documental hace años donde Dios envió a un misionero médico, y el ébola también, que era más bravo, al África, y no le pasó nada, ni se contaminó, porque fue Dios quien lo envió. Entonces aquí es entender que el poder de Dios va más allá de lo que usted se imagina, pero Dios siempre tiene dos propósitos, todo tiene sentido. Dios está interesado en nuestra salvación antes de que suceda lo que todos sabemos y que muchos no quieren aceptar. ¿Qué es lo que todos sabemos? Que estamos en el futuro y que no lo quieren aceptar, que están diciendo esperemos, deme un tiempito, es que soy muy joven, es que todavía no, es que necesito ir por lo mío, es que no me queda tiempo. Le decía a alguien estos días que está estudiando inglés, le decía, ¿cuál es el propósito de saber otro idioma? No, es que tú conoces el evangelio, sí, tú sabes que es verdad, sí. ¿Cuál es tu propósito? ¿Solo para ti? No funciona. Cuando Dios le dé a usted algo, póngale un propósito adicional: servir al reino, para que Dios lo sostenga. Eso es lo que se hace en el futuro. Póngale el propósito de servir al reino. ¿Para qué quiere plata? Para cambiar de carro, no funciona.
solamente para eso. ¿Qué para hacer? No funciona. Póngale propósito para Dios. ¿Para qué quiere restaurar su hogar? Para mostrar a Dios. ¿Para qué quiere estudiar? Para una profesión, salir adelante, pero yo quiero con mi profesión usarla para mostrar a Dios. Entonces póngale propósito a las cosas. Cuando usted le pone propósito es cuando Dios mete su mano, porque lo involucra en su vida. Pero si usted no involucra a Dios en su vida, Dios no se va a meter a la brava. Involúcrelo en su vida. Póngalo en su vida a trabajar. Entonces muchos no aceptan que estamos en el final y no saben que estamos en el juicio de las naciones. Escuchaba una entrevista esta semana de alguien que sabe mucho de historia y de política, y dijo: el que no quiera entender que la tercera guerra mundial ya empezó es porque no quiere, porque está muy ocupado, porque está muy afanado, porque está proyectándose solamente en él o en ella. Y Dios, ¿dónde está Dios en su vida? La otra historia está en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 39. Ustedes la conocen, pero vamos a mirar algo que el Señor me enseñaba esta semana. Juan 11, 39. Y dice: corran la piedra a un lado. ¿Ya se ubicó? Lázaro. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Cuando Jesús pidió que corrieran la piedra, Marta pensó que Jesús lo quería ver por última vez. Eso pensó Marta, porque Marta dijo: no, pero ya que lo va a ver, Señor, ya huele a feo, y ya su cara debe estar chupada, ya debe estar feo, ya debe tener un olor feo, porque cuando uno se muere se le desprende el alma, que eso se llama morir, desprendimiento. Entonces empieza a producir los gases del cuerpo, ¿verdad? Los gases, y empieza de pronto a llenarse de líquidos, y ya le sale barba a los hombres. Todo eso empieza a suceder. Entonces Marta dijo: no, Señor, ¿qué lo va a destapar? Ya, acuérdese con él. Si fuera un día, le voy a pasar una foto. Pero Jesús no lo hizo por eso. Dice: Marta no podía comprender el deseo de Jesús. Y Marta advirtió: Señor, lleva 4 días. Porque Marta no podía entender el propósito de Jesús. Y dice: la razón de Jesús era que los judíos creían, escúcheme esto, que el espíritu de los muertos revoloteaba por la tumba durante 4 días. Eso creían los judíos, que cuando alguien se moría duraba 4 días el alma dando vueltas. Como cuando todavía hay gente que no conoce de Dios y se muere alguien y le ponen un vasito de agua, que para que el alma tome agua porque le da sed. Ajá. Y el agua se evapora, ¿verdad? Y dice: ay, sí, tomó. Yo conozco un caso de esos y lo vi de primera mano. Pero la Biblia dice que la ignorancia bloquea la inteligencia. La ignorancia bloquea la inteligencia. O sea que es mejor saber. Alguien dijo: ¿y por qué esos árabes son así? ¿Y por qué le están echando la culpa a Israel? Entonces yo le explicaba, decía: es que eso es desde la historia. Y ellos no creen en la Biblia. Ellos no creen que esa tierra de Israel se la dio Dios al pueblo de Israel en la época de Moisés. Si ellos entendieran, dirían: ah, bueno, cójala. Pero ellos la reclaman porque ellos no creen la historia. Ellos ignoran la historia. Cuando usted ignora la historia, tiene que usar la fuerza. Cuando usted ignora la verdad, tiene que usar los gritos, tiene que usar las maldiciones, tiene que usar las amenazas, porque ignora. Pero uno no usa las amenazas. Entonces aquí está diciendo: porque por la tumba durante 4 días el espíritu ya se había ido, porque el rostro del difunto se había descompuesto. Entonces Jesús fue 4 días después para comprobarles a ellos y desargumentarles su doctrina o sus creencias, que los 4 días ya se iba. Y Jesús vino después de los 4 días, oró y el muerto se levantó. ¿Y qué? Venció sus creencias. Entonces dice: ya que no se podía ni reconocer, pero Jesús dio la orden hasta que la muerte era impotente de resistir. ¿Qué mostró Jesús? Levantó a Lázaro para que otros creyeran. Uno no tiene sentido por qué Jesús no fue donde Lázaro para que no se muriera.
Uno dice, no tiene sentido que yo sea su siervo y esté pasando estas. No tiene sentido que yo le sirva y diezme y vaya y haga y me esté pasando esto. No le veo sentido, dice usted. Pero tiene sentido. Si usted está caminando con Dios, tiene sentido. Dios quiere mostrarle algo a usted. Dios quiere que usted desarrolle la fe, que usted se acerque, como lo hizo Saúl, a donde el profeta, que es acercarse a Dios y buscar respuestas en Dios. Pero deje de razonar y argumentar y decir, no tiene sentido, porque no le va a funcionar. Porque cuando usted camina con Dios, las cosas sí tienen sentido. Denle un aplauso al Señor. Denle el aplauso a Él. Amén, amén. Lo resucitó y los judíos lo vieron. Hubo doble propósito, igual que el leproso, doble propósito, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en Dios, porque es omnipresente, está en todo lugar. Omnisciente, todo lo sabe, y omnipotente, todo lo puede. Podemos confiar en Él. Usted puede confiar tranquilamente en Él. Entréguele su alma tranquilo. Descanse en Él. Que aunque se le pierdan los burros, aunque se le pierdan las riendas de la vida en algún momento, caminando con Él, el Señor, si usted va a Él, le va a dar respuestas, porque Él es Dios. Pero por favor, no venga por venir. No venga solo porque quiere venir un domingo. No, entienda la palabra, comprenda la palabra, sepa que es el futuro, joven. Sepa que su futuro está en las manos de Dios. Y aquí hay un versículo, ya lo voy a leer, y dice: todo seguidor de Cristo debe mantenerse firme cuando los demás vacilan. Si usted es un seguidor de Cristo, debe estar firme, porque afuera la gente no está creyendo. ¿Sabía que el 31 de octubre nosotros no lo celebramos? No porque seamos cristianos, sino porque yo, como voy a festejar, aunque el día es de Dios, el enemigo lo cogió para hacer fiestas diabólicas. ¿Por qué tiene que disfrazar a sus hijos? ¿Por qué tiene que disfrazar el carro? ¿Por qué tiene que...? Nosotros no participamos, porque el agua y las tinieblas, la luz y las tinieblas, nada que ver. Alguien me dijo, pero yo no le veo problema. No significa que le vea problema o no. Nosotros somos diferentes. Nosotros no participamos en este mundo, porque son las cosas de este mundo. Ay, que mi niño, un día una psicóloga, vi un video hace años y dijo: ustedes no pueden traumar a los niños. No significa traumar, significa que no participamos de un mundo espiritual de tinieblas. Si el criterio y el discernimiento que hoy tienen muchos de Dios es pequeño, si usted tiene un criterio pequeño de Dios, dice: sí, Dios es bueno, sí, y discernimiento poquito, dice: sí, yo más o menos ahí, sí, Dios. Entonces, así mismo es su adoración a Dios. O sea, si usted conoce un Dios chiquitico, pues su adoración es así. Y a la hora de aplaudir cuando va la alabanza o algo, he visto a alguien que hace así. Otros que van a cantar y les da pena. Si su criterio es chiquito de Dios, así es su adoración a Dios. Y ese Dios chiquito que usted conoce no le va a funcionar, porque usted lo ve un Dios chiquito. Pero si usted sabe que su Dios es grande, usted entrega todo. O sea que aquí el problema no es Dios, el problema es usted, que no ha creído, que no ha entendido que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa, hasta que se le pierdan los burros, hasta que se le pierdan cosas, hasta que pasen situaciones difíciles para buscarlo. Cuando usted entiende eso, usted dice: yo voy a seguir adelante. Pero muchos dicen: no, me desanimé, no, eso empecé a buscar a Dios y no, eso me empezó a ir. No entendió que eso que le está pasando tiene sentido. Lo que Dios está haciendo es que lo está llevando a buscarlo más de rodillas, hasta que tenga una relación sincera con Él. Por eso es que muchas cosas no se les ha dado a muchos, porque si fueran yo creo en Dios, no es suficiente. Por eso es que muchos no ven lo sobrenatural en sus vidas y piensan que lo que le pasa no tiene sentido. Una de las razones por las que hacemos las cosas en nuestras fuerzas es porque queremos a nuestra manera. No dejamos que Dios obre porque decimos: no, es que si Dios mete su mano, lo hace a su manera. No, a mí me gusta así. Deje que Dios lo haga a su manera.
llamó a Saúl a ser rey de Israel, perdiendo los burros de su papá. Le predicó a los judíos, les quitó el agüero que tenían de que después de 4 días estaba el Espíritu, usando a su mejor amigo que se muriera, y se echó enemiga a las hermanas esos 4 días. Yo creo que esas hermanas no hablaron de Jesús, pero como me dijo una hermana días atrás, que ya se lo dije, porque no hice algo que ella esperó que yo hiciera. Me dijo: pastor, le voy a decir algo, lo vi chiquitico a usted, pero rico que me lo dijo, ya lo había hecho la vez pasada, solamente que cabía aquí. Entonces después dijo: ya entendí. ¿Sabe? Hay cosas que usted no va a entender en el camino. Hay cosas que a usted se le van a enseñar en el camino, se le van a decir en el camino, y a usted de pronto va a decir no. Pero eso tiene sentido, porque en el camino de Dios todo tiene sentido. Algo está pasando. Dice Proverbios 21:31 en la traducción Palabra de Dios para Todos, en la pantalla. Proverbios 21:31. El ejército puede estar preparado para la guerra, pero la victoria depende del Señor. Usted puede ser el mejor profesional, el más hábil para los negocios. Usted puede ser el mejor empresario, el mejor empleado, el mejor operador. Y usted puede capacitarse y hacer el curso del curso del curso del otro curso, y hacer todo lo que quiera. Pero si su corazón no está alineado con el corazón de Dios, nada le saldrá bien. Porque el que da la orden para que las cosas salgan bien se llama Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él solo da la orden cuando usted y yo nos convertimos en sus hijos obedientes. Así es de que no diga ¿por qué a mí? Porque Dios va a dar la orden cuando Él quiera y cuando sea el tiempo. Así de sencillo es la palabra. Entonces no piense que por su capacitación, por su preparación, por su conocimiento bíblico o por hacer cosas para el reino. Hay gente que hace cosas y dicen: yo gano almas. Y la Biblia dice: yo he visto, dice el Señor, yo he visto, yo he hecho fuera demonios. Y el Señor dice: yo he visto, pero su corazón está lejos de mí, apártense de mí. Entonces lo que el Señor mira es el corazón. ¿Qué tan sincero es usted con Dios? ¿O es doble? ¿Qué tan sincero es? ¿Qué tan honesto es? ¿Le dice la verdad a Dios o la maquilla pensando que Dios no sabe la verdad? ¿Se engaña usted? Entonces no hay que manejar la doblez de corazón, porque Dios no va a dar la orden y usted se va a quemar. Y yo como pastor no quiero que usted se queme, y menos Dios. Que llegue aquí 5 años sentado en una banca y que ya esté eso, ya esté la espuma ahí, ya más bien siempre para cambiar la espuma de su silla. Y no pasa nada. Y no pasa nada en su vida, porque no es sincero. Sea sincero, de verdad, y verá que eso le va a ayudar a entender. Por eso el ejército puede estar preparado para la guerra, pero la victoria depende del Señor. Es Dios quien da la orden en el universo para que a usted y a mí nos vaya bien en este mundo. El que da la orden es Él. Así de que usted dirá, usted decide. Usted decide qué tan bien quiere que le vaya en la vida. Si sigue creyendo manipular a Dios, es que uno es ingenuo. Parece que uno fuera ingenuo. Uno piensa que Dios no se da cuenta. Uno piensa que no, uno dice: no, de esta no. Dios lo sabe todo, no porque nos esté vigilando, sino porque Él lo sabe todo. Dice Hechos capítulo 27, y ya entro a hablar del apóstol Pablo, a seguir enseñándoles de Pablo, y es la cuarta historia de lo que Dios hace si tiene sentido. Acuérdese de que Pablo está predicando la palabra. Acuérdese de que Pablo predica la palabra y que Pablo lo cogieron preso por predicar la palabra y se la pasa de cárcel en cárcel. Acuérdese de eso. Y dice Hechos 27:34, Pablo ya va en un barco para Roma porque lo van a juzgar. Y dice, Pablo les está diciendo lo que va a pasar. Dice: o de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá.
Versículo 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. O sea que en la barca, en medio de la turbulencia que había pasado, no habían comido, y ese día estaban comiendo. Dice, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas de la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. O sea que Pablo les había dicho, hace 15 días les prediqué, Pablo les había dicho al dueño del barco, a Julio, le había dicho a Julio y al centurión romano, les dijo, mire, Dios me dijo anoche que va a venir una tormenta, que yo les dije a ustedes que Dios habla. Y entonces, y ellos no hicieron caso. Entonces, bueno, ya pasó la tormenta, versículo 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, o sea, el barco quedó allá, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, que es el jefe romano, el soldado romano, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y a los demás, parte en tablas, se fueron otros en tablas, parte en las cosas de la nave, cada uno se fue nadando en el mar, y así aconteció que todos se salvaron saliendo de la tierra. ¿Sabe cuál era la orden? Matar a todos los soldados. Porque donde a un soldado, perdón, a los presos, porque donde a un soldado se le escapara un preso, lo mataban. Entonces por eso la orden dijeron, maten a todos los soldados, a todos los presos. Y como iba Pablo, el centurión dijo, no, no los maten a todos. No los maten, mejor dicho, déjenlos que se vayan. ¿Por qué el centurión dijo no los maten? Porque Pablo iba ahí. Cuando hay un justo en la tempestad, Dios hace justicia. Cuando hay alguien que está caminando con el Señor en una tempestad, Dios hace justicia. Entonces, ¿qué tan justo, qué tan obediente está caminando usted? ¿Cómo está su vida con Dios? Entonces, por favor, no le reclame a Dios. Deje de reclamarle. Deje de decirle adentro, ¿y por qué? Y nada, y nada. Más bien pregúntese, ¿qué necesito hacer, Señor? ¿Qué estoy haciendo que no permite que yo vea la bendición? Pero es que Dios no retiene una bendición porque Dios es así, Él es terco. No, Él quiere que usted y yo estemos bien, bendecidos. Pero cuando algo se retiene es porque algo usted no está haciendo bien. Es porque tenemos que corregir algo en nuestra vida. Y Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, y por eso Pablo salvó prácticamente a los demás, porque por causa de Pablo no mataron a los presos. Por su causa su familia es bendecida. Dice el apóstol Pablo, dice, no se desanimen, coman porque falta poco, o si no moriremos. Y comieron. La vida de Pablo también fue guardada, pues no mataron a los presos por causa de Pablo. ¿Sabe? Predicar el evangelio y el mensaje de Dios siempre nos salvará de efectos desastrosos. Predicar el evangelio siempre nos va a salvar. Predicar de Jesús siempre nos va a salvar. Pablo estaba sirviendo a Jesús y lo salvó. ¿Usted le sirve a Jesús? Yo no sé si usted le sirve a Jesús o no. Y yo no le estoy diciendo que sea predicador, que se la pase en la iglesia o que se la pase de casa en casa como los que usted ya conoce. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo, ¿usted da testimonio en su negocio? ¿Usted da testimonio en su casa? ¿Usted da testimonio en su trabajo? Cuando llegan a su casa dicen, aquí se siente algo diferente. Cuando llegan a su lugar de trabajo dicen, aquí hay algo diferente. Así tiene que ser. Cuando hablan con usted dicen, en sus ojos veo algo. ¿Sabe que hablar con usted me gusta? Eso es predicar el evangelio. No lo estoy mandando a irse por las calles. Pero si usted empieza a hacer eso, eso le va a ayudar para que el tiempo que venga usted lo pueda soportar. Porque vamos a tener que soportar algunas cosas difíciles. Sí, las vamos a soportar. Y vamos a seguir soportando todavía cosas más duras. Pero si oramos, el Señor nos va a guardar. Pero ya el juicio final, ya cuando al Señor se le rebosa la copa, ahí sí ya nos vamos a ir al cielo. Porque ahí sí viene el caos del caos. Y estaremos en el cielo con Jesús. Usted dirá, ¿y usted cómo sabe que vamos a ir al cielo, pastor? ¿Dónde está Jesucristo hoy en día? La tumba quedó vacía. ¿Y dónde está Jesús? O sea que en el cielo hay vida. O sea que sí vamos a ir al cielo. Y mientras que pasa eso, Dios le va a dar sabiduría a usted aquí. Lo va a ayudar. Porque usted tiene la esperanza. Hoy el evangelio es para todos,
y Él está dispuesto para capacitarnos, para preparar a otras personas como instrumento. Grupo familiar, discipulado los domingos, y hay un instrumento que usted puede usar para hacerlo. Ensáyelo, pruébelo y se va a dar cuenta cómo se enamora de Dios. Hechos 28, 1 al 10. Entonces Pablo van en la barca, paran, comen, pero tienen que continuar. Entonces ya van a llegar a un lugar, van a llegar a una isla, y aquí está lo que Dios hace si tiene sentido. Entonces ya a salvo, dice el versículo Hechos 28, 1 al 10. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca, ¿qué? Humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea que la gente de allí no los recibió muy bien. Parecen ser que los querían matar. Y dice el versículo 3: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no dejará vivir. ¿Sabe qué dijeron de Pablo? Oiga, este Pablo sí, no lo mató el agua, pero la víbora sí lo va a matar. Algo sí tiene que pasar. ¿Sabe que siempre hay alguien observando su vida? ¿En qué momento usted la embarra para juzgarlo? ¿Para criticarlo? ¿Para decirle a dónde está el cristianito? ¿No dices que es cristiano? Siempre hay alguien vigilándolo a usted. Y ahí estaban vigilando a Pablo. Pero menos mal que lo estaban vigilando, porque dice el versículo 5: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era ¿qué? Un Dios con D minúscula. Dijeron: ¡oh! Y este tipo no se murió, este tipo no le pasó nada. Wow, versículo 7: en aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre ¿y qué? Y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, a los cuales también nos ¿qué? Honraron con muchas atenciones. Cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas que cuando llegaron los iban a ¿qué? Y cuando los despidieron, ¿cómo los despidieron? Honrándolos. Y tome para que lleve, tome este sanduchito, mire esta manzanita para que lleve, mire esta gaseosita por si le da sed, mire esto. Ahora, mire cómo llegaron y mire cómo se van. ¿A causa de qué? De la víbora. Debería llamarse una película así, ¿no? La víbora, la historia de Pablo. Si esa víbora no lo hubiera picado, no la sacude, los demás no se dan cuenta, y como se dieron cuenta, le dijeron: venga, ore por los que estamos enfermos. Y quite la víbora de la historia. ¿Ya la quitó? ¿Tiene sentido la historia? No tiene sentido. O sea que ¿quién le da el sentido a la historia? La víbora. ¿Quién le da sentido a la vida? Las dificultades. Si usted se sacude y los demás ven, Dios lo va a usar a usted. O sea que Dios está esperando es que usted le crea para usarlo. Y si usted se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las mías. Y si usted camina con Él, Él se encarga de sostenerlo. Él se encarga de darle. Él abre puertas y cierra puertas, jóvenes. Pero ¿para qué se desgastan? Hay mujeres que buscan un hombre que las mantenga. Su mente es tan pequeñita que quieren solamente que las mantengan. Tengo que hablar porque ese es el pensamiento latino. No son ustedes, son las mujeres. Ustedes deben estudiar, capacitarse para que puedan escoger un hombre de Dios digno que les toque. Pero hay personas, y la juventud quiere todo fácil, todo rápido. No busque quien le mantenga, no busque quien le dé. Por eso la víbora era necesaria. Pablo tuvo que enfrentarlo solo. Ahí está la fe. Cuando usted lo pica la víbora, ahí está su fe. Ahí está sus años de experiencia, sus años de servicio. Ahí está.
Pero no diga el primer problema: y Dios, y ahora me picó esa víbora, y vengo del mar, y vengo preso, y me pica la víbora. No ha entendido que las cosas tienen sentido. La víbora estaba en el plan de Dios. Las situaciones difíciles están en el plan de Dios, porque lo que Dios hace sí tiene sentido. Porque lo que Dios permite sí tiene sentido. Quiero pedir a los muchachos que pasen, por favor. La víbora era plan de Dios para mostrar su gloria, pues el jefe de los nativos, Publio, su papá, fue sanado y los demás fueron sanados. Pablo siguió ministrando. ¿Qué hizo que honraran a Pablo? El servir a Dios. El servir a Dios. ¿Me llaman los chicos, por favor? El servir a Dios. ¿Usted quiere ser honrado? Usted puede servir a Dios. ¿Pero cómo, pastor? Adore al Señor en el lugar que trabaja. Muestre a Dios aquí hay un hermano que tiene un carro de servicio público y dice: pastor, ¿y yo cómo hago para evangelizar? Porque está en su proceso. Y decía: ¿y si yo les predico en el carro? Pues claro, para eso es ese carro. Porque es que además Dios se lo dio milagrosamente. Se lo dio milagrosamente. Cuando él pensó que las cosas no se le iban a dar, se le dieron todas, y ese carro terminó a nombre de él, y ahora en ese carro está predicando. ¿Sabe por qué? Porque le puso propósito a la vida. ¿Quiere otro idioma? Póngale propósito. ¿Quiere otro país? Póngale propósito. ¿Quiere más sueldo? Póngale propósito. ¿Sabe que el mejor tiempo para sembrar es este? Porque es el último, es el futuro. Ya no hay más tiempo. Después del futuro, ¿qué sigue? Usted puede inventarse otro como Marvel, el contrafuturo, pues, si usted quiere. Pero ese es de Marvel. Ese no es bíblico. Hoy es el último tiempo. Es tiempo de sembrar. Es tiempo de amar. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de reconciliación. Es tiempo de mirar al cielo. Y es tiempo de confiar en Dios. Porque los planes de Dios son más altos que los nuestros. Y las burras tenían sentido. La lepra tenía sentido. Que Dios no le hizo el milagro cuando usted quiso, tiene sentido. Toca esperar cuando Dios diga. Y esperó 4 días para levantar a Lázaro, pero ahí tenía sentido. Y la víbora tenía sentido, porque lo que Dios hace sí tiene sentido. Póngase en pie y démosle gracias al Señor. Amén. Vamos a adorarlo. Métase usted en la presencia de Dios y adórelo esta mañana. Y dele gracias porque Él es bueno y Él es fiel. Dígale: aquí estoy, Señor. Dele gracias porque hoy entendió que todo tiene sentido. Y usted dice: pero esto tan difícil, tiene sentido. ¿Y por qué a mí? Si usted está caminando con Él, tiene sentido. Pero Dios cumplirá sus promesas. Toda la gloria es para ti, Padre. Conéctese con Él. Vaya hasta el cielo. Mírelo en el trono sentado y adórelo a Él. Dígale que le sane su cuerpo, que usted está enfermo hoy. Dígale que le quite esos afanes de su mente, esa ansiedad, esa depresión, esa angustia. Dígale que hoy entendió que todo tiene sentido, que usted va a seguir caminando, pero que le dé fuerzas, porque usted no entiende. Saúl no entendió hasta que recibió su llamado. Marta no entendió hasta que Jesús le dijo: mire, Marta, yo levanté a Lázaro, era para mostrarle a los judíos que yo tengo poder. Y Marta dijo: es que yo no entendía. Pablo después entendió la víbora. Después de esta enseñanza, usted y yo hoy estamos siendo libres en el nombre de Jesús de toda duda, de toda mentira, de todo argumento, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias. Pero danos fuerzas, porque no entendemos, no sabemos cuándo nos vas a dar esa respuesta. Pero hoy confiamos que hoy, Señor, algo estás haciendo a nuestro favor. No nos dejes volver atrás. Enséñanos a ser buenos administradores, porque ya es el último tiempo. Enséñanos a sembrar, porque es tiempo de sembrar para poder recoger. Enséñanos a amar, a abrazar y a perdonar. Aquí estamos, Señor Jesús. Ahí Él está en el trono y a Él es el que adoramos. Cuando usted dice: recibe toda la gloria, Señor, todo el honor es para ti.
Esta enseñanza no podría estar si tú no lo hubieras enviado. Gracias por la unción. Gracias por los milagros. Toda migraña, todo problema que viene por la depresión, migraña, insomnio, angustia, ansiedad, toda adicción se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque usted entendió que si está caminando con Él, su vida tiene sentido. Lo que está sucediendo hoy tiene sentido. Gracias, Dios, gracias. Aleluya. Oh Cordero y León. La gloria es para el Cordero hoy. Dios dio respuestas a sus oraciones hoy. Dios dio respuestas a sus peticiones hoy. Dios habló a nuestros corazones con esta enseñanza. Y eso es motivo de descansar, de despojarnos de esa carga y caminar con Él, porque su carga es ligera y es suave. Porque a veces no entendemos por qué tantas cosas y caminamos con Él. ¿Por qué nos pasan tantas cosas y le servimos? ¿Qué querrá Dios conmigo? ¿Será que como Pablo quiere que yo enfrente las dificultades para que otros vean mi fe? ¿Será como Saúl, que fue la única manera para que fuera a buscar a Dios, en este caso al profeta? ¿Será que Dios va a permitir cosas difíciles porque solo así podemos acercarnos a Él? Oh Espíritu Santo, gracias. Ayúdanos y enséñanos. Bendice al pueblo de Israel. Bendice la nación y a ese pueblo judío, Señor, porque allí se cumplirán promesas. Ten misericordia de nuestro país, Señor. Ten misericordia de tanta violencia, Señor, de tanta inseguridad. Enséñanos a ser sabios en tiempos difíciles y guárdanos a nosotros y a nuestra generación en el nombre de Jesús. Señor, tú eres nuestro Padre Celestial, el dueño del oro y de la plata, porque muchos decimos siempre ese versículo, pero enséñanos a administrar lo poco que nos das, porque tú nos vas a dar, pero cuando nos enseñes a administrar, enséñanos a administrar lo poco para que después nos des más. Gracias por cada empresario, por cada profesional. Gracias por enseñarnos, Dios, que contigo las cosas son diferentes. Podemos estar capacitados, preparados, tener el mejor estudio, podemos pensar que tenemos lo mejor, pero la orden para que venga la bendición la das tú, dice el proverbio. El ejército puede estar muy preparado, pero la victoria siempre nos la vas a dar tú. Gracias por esta mañana. Gracias por mirar corazones, porque fallamos, nos equivocamos, pero nos arrepentimos y tu gracia nos sostiene. Gracias, Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias. Gracias, Dios. Aleluya. Sana a los enfermos. Ese dolor de piernas se sana en el nombre de Jesús. Todo problema de huesos, de músculos, de arteria, en el nombre de Jesús. El enemigo le ha dicho a alguien que tiene un problema en su corazón y que se va a morir de eso. Eso es mentira. El Señor tiene la vida guardada suya y mía, y eso lo decide Él. Gracias, Padre, gracias. Sana, Señor, sana. Desinflama toda glándula, toda inflamación del cuerpo. En el nombre de Jesús se seca. En el nombre de Jesús, gracias, porque será una semana de ayuno, será una semana de ver respuestas, será una semana de oración, será una semana de buenas noticias, será una semana de experimentar tu gloria, será una semana de buscarte desde el corazón, Señor. Gracias por cada persona que ha aprendido a sembrar y a diezmar para tu obra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Oh Espíritu Santo, gracias. Dígale al Señor que le hable. Diga: Señor, necesito que me muestres algo esta mañana. Aproveche este tiempo.
Espíritu Santo, necesitamos que nos convenzas. ¿Será que algo no estamos haciendo bien? ¿O será que nos estás formando la fe? ¿Será que en realidad no estoy siendo sincero contigo, Señor? No sé qué pueda estar pasando conmigo, dígale. Pero yo sí sé que tú me amas. Y que yo sé que todo tiene propósito contigo. Pero dame las fuerzas para seguir. Porque a veces siento desmayar. A veces siento que las fuerzas se me acabaron. Pero yo sé que esta palabra, Señor, hoy nos fortaleció. Y nos está dando la vida suficiente para estos días. Para no desmayar ni volver atrás. Porque escuchemos lo que escuchemos o veamos lo que veamos, vamos a seguir confiando en ti, Señor. Porque fuiste tú el que nos llamó y el que nos escogió. Y no vamos a tener miedo, porque no somos cobardes, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú nos diste el Espíritu Santo. No somos de este mundo ahora. Vivimos en este mundo, pero ya nuestro reino no depende de un hombre, depende de ti. Nuestra bendición depende de ti, Señor. Gracias por perdonarnos, porque aún sabiendo que algo está mal hecho, lo hacemos. Perdónanos. Y te damos la honra y la gloria esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga, lo guarde, lo llene de su gracia. Que tengan una semana de buenas noticias, una semana con los cielos abiertos, una semana de oración, de ayuno, de búsqueda. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.